conectado con ustedes y con toda la gente de Florencio Varela. ¿Cómo les va? Muy bien, Carlos, la verdad que te agradecemos estos minutos y bueno, bien Ujú. lo mencionaba Lau, ¿no? El contexto de esta semana previa Claro. al Día de la Radio, la primera transmisión de radio el próximo domingo 27 de agosto. Y queríamos hablar un poquito también, ¿no? Esto de Vivir en el Aire que se van a presentar mañana en Ujú. la Botica del Ángel. Bueno, comentamos un poquito, ¿no? Cómo es el tema de, porque por ahí uno no entiende y dice, bueno, ¿qué es vivir en el aire de la radio después de tantos años? Contanos un poquito tu experiencia a lo largo de estos años también, Carlos, en la radio. Bueno, sí, vivir en el Ujú. aire es esto, ¿no? Es formar parte de la radio como si Mm. fuera una familia. Yo en el espectáculo justamente tengo un momento donde digo esto, ¿no? Para nosotros la radio es nuestra casa también, Claro. porque hemos pasado, en mi caso, casi 41 años de Ujú. trabajo, así que es bastante. Eh, En realidad Vivir en el Aire, que es lo que le da nombre al espectáculo, es también un tango que escribimos con Luis Carnilia, que es una de las personas que me acompaña en el espectáculo junto con María Esther Sánchez, que es un gran músico, y entonces hace muchos años decidimos dedicarle un tango a los locutores y a las Mm. locutoras, y bueno, yo hice la letra y él hizo la música, y ahí está ese tango que cada vez que es el día del locutor lo escuchamos en algún lado, ¿no? Mm. Porque es esta necesidad, casi un vicio de hacer radio de una forma o de otra. Ustedes lo están haciendo también y saben que algunos días sin estar frente al micrófono se hacen muy difíciles. Por Claro. por este vínculo con los oyentes, por esta compañía que uno Ujú. les hace y que a la vez los oyentes nos hacen a nosotros, ¿no? Es como estar en un espectáculo permanente y de gran disfrute para todos. Ujú. Y Carlos, bueno, sabemos que la radio, no digamos que fue cambiando, pero las nuevas tecnologías fueron apareciendo. Y vos, ¿qué opinás justamente eso, de cómo fue apareciendo quizás las cámaras dentro del estudio, cómo afectaron lo que son las nuevas tecnologías a lo que uno conocía como era la radio, ¿no? Y la tecnología cambió muy rápidamente, porque Ujú. hablar de 20 años es muy poco en la historia, y eso es más o menos lo que ocurrió con toda la tecnología en materia de redes, en materia de tele y también en materia de radio. Y Ujú. bueno, el avance es imparable, o sea, estar en contra de eso es Claro. como estar en contra de la lluvia, más o Claro. menos, o del Sí, aire, claro. porque pasa. La Ujú. radio es radio y tiene una buena cuota de fantasía. Que haya una cámara no le quita ni le pone. En algunos Ujú. momentos, si uno, por ejemplo, quiere hacer un radioteatro, quizá haya efectos que se pierden con una cámara, pero eso se Ujú. soluciona apagando la cámara por Y 5 listo, minutos. claro. Claro. Entonces, el que quiere ver, ve. Y el que quiere escuchar, escucha. Ujú. Y esa también es una posibilidad más grande que tiene el oyente ahora, de Claro. vernos haciendo el programa o bien simplemente de escucharnos. Así que la tecnología suma y nunca quita, en definitiva. Ujú. Y a mí me alegra también que llegue esta transformación, porque a la vez incorpora nuevos públicos, Claro. porque la radio necesita tener un público permanente. Ujú. Así que todo lo que sea el streaming y toda otra Ujú. clase de posibilidades semejantes, lo que hacen es ampliar el horizonte de la radio. Exacto, Ujú. y en esa, como bien mencionabas, Carlos, ¿no? Esto de ampliar el horizonte de la radio, se ha visto en los últimos tiempos también en auge todo lo que es podcast y demás. Creo que Claro. eso también trajo como esto de la transformación de la radio, pero en definitiva sigue vigente. Digo, después de 103 años de la primera Ujú. transmisión, seguimos hablando de este medio de comunicación que parecía tradicional y que se fue, en un proceso se fue reinventando. Sí, a la radio ya la dieron por muerta con el cine en Claro. colores, con el cine sonoro, con la Ujú. televisión, Sí. con internet, Sí, y sí, ahí sí. sigue la radio, ¿no? Sigue Así presente y que, pisando fuerte. claro, a lo mejor lo que hace es cambiar un Ujú. poco de forma en algunos Claro. casos, pero en otros casos va sumando, porque la radio de AM sigue existiendo, la radio de FM sigue existiendo, y se le ha sumado toda esta nueva gama de posibilidades. A mí el podcast, por ejemplo, es algo que me encanta, Ujú. porque abre muchísimo. Yo todavía no hice podcast y es hacia donde voy, espero pronto poder Ujú. hacer algo, que tengo un par de proyectos al respecto, pero es para un público específico, o sea, es Ujú. para el verdadero oyente de radio, o sea, el que quiere escuchar un contenido y le está prestando atención. Claro. Entonces, ahí no es solamente una compañía, sino que es un contenido particularmente pensado para el grupo de personas que busca escuchar algo sobre eso. Y hay una Ujú. gama enorme de podcasts, y dentro de lo que se llama podcast hay 1000 posibilidades,
Y a mí me parece genial que exista eso. Ujú. Y hablando, bueno, vos como persona, como oyente, ¿no? ¿Qué significa desde que empezaste, bueno, a incursionar en la comunicación y demás? ¿Qué significa la radio para vos, ¿no? Sacando quizás, bueno, que ejercés y demás como docente y demás, que en unos minutitos vamos a hablar sobre ese rol tuyo en la docencia, pero para vos como oyente, ¿qué significa la radio en tu vida, en tu día a día? Y la radio está presente en mi vida desde que tengo uso de razón. O sea, mi mamá era una gran escucha de radio y mi papá también. De radios completamente distintas. A mi mamá le gustaba una radio un poco más conversacional, más tranquila, que en esa época eran, por ejemplo, Belgrano, Continental. Y a mi papá le gustaba la radio más contundente, a lo mejor por su trabajo mismo, tenía que ser una radio fuerte, que se escuchaba mucho, y él escuchaba Radio Rivadavia. Claro. Entonces yo, según con quién estaba, porque a veces acompañaba a mi papá al trabajo o Sí. estaba en casa con mi mamá, escuchaba de todo un poco. Y hoy, que conozco a muchas personas que trabajan en la radio, que son colegas, compañeros y amigos, cuando enciendo la radio, cuando escucho radio en casa, en el coche, donde sea, no dejo de ser un oyente. O sea, sigo teniendo la misma magia que cuando era un chico y no estaba todavía metido en este ambiente, ¿no? El otro día me pasó una cosa muy muy interesante. Mi hermano me regaló una radio modelo vintage, ¿no? Esas radios que imitan ser antiguas. Claro. Y entonces, en cuanto llegué a mi casa, encendí la radio y la primera voz que escuché fue la de Lalo Morino, Eduardo Lalo Morino, que es el locutor que es, entre otras cosas, el que es la voz institucional de la 100, que hace un programa en Radio Mitre los fines de semana, de la noche a la mañana. Bueno, Lalo fue mi alumno, hoy es mi colega y es mi amigo. Y profundamente me emocionó encender la radio y la primera voz que escuché fue la de él. Y lo llamé y le dije, Lalo, me emocioné porque enciendo una radio que es un regalo de mi hermano, algo preciado, y la primera voz que escucho es la tuya. O sea, como oyente me volví a encandilar con esa figura que está hablándome de la radio. Y Carlos, bien mencionabas vos esto de que fue tu alumno y han pasado muchas generaciones de alumnos, de egresados que trabajan en la comunicación, que hemos pasado por el ISER del instituto, mencionaba Laura al comienzo, nosotros ambos de carreras distintas, quizás yo en la parte de producción, Laura en locución, pero digo, ¿qué mensaje le dejas a tus alumnos cuando estás dictando clases, como decíamos, con el avance, con la transformación de la radio? ¿Cómo cambiaron las carreras? ¿Cómo cambiaron? A lo largo de los años Exacto, también. pero transmitirle esa pasión por este medio de comunicación. ¿Cómo es hablarle hoy al alumno de los diferentes institutos? Y yo hace 31 años que doy clase en el ISER, o sea que pasaron 31 camadas de locutores y locutoras durante todo este tiempo. Obviamente que cambió el mundo de los medios, como hablábamos recién, pero lo que no cambió nunca es la pasión. Entonces, yo siempre les digo que presten atención a lo que el público quiere, lo que está buscando, porque hay que adecuar el lenguaje. Yo no puedo hacer una radio hablando como hace 50 años, porque la radio es para el público, no es para mí. Que siempre traten al público con todo el respeto del mundo, porque nosotros trabajamos para ellos, y que por supuesto pongan toda la pasión para hacer el trabajo que salga lo mejor posible, ¿no? Así que eso no se modifica, no importa los años que pasan. El profesional es profesional porque realmente ama y se juega la vida todos los días cuando hace un trabajo de estas características, tratando de dar el mejor contenido. Si es entretenimiento, entretenimiento, si es noticia, noticia, si es otra clase de programa, lo mismo. Que todo tenga el contenido como hacen ustedes, cada día el programa, y no salen a hacer cualquier cosa. Nosotros hablamos de hacer esta entrevista hace varios días, entonces la producción, el trabajo, el compromiso, la organización, el respeto hacia el que está del otro lado. De hecho, durante mucho tiempo se le llamaba el respetable público. Bueno, ese respeto no se tiene que perder nunca. La verdad que, Carlos, te agradecemos muchísimo por estos minutos. Profe, es raro no decirle profe, claro. que no sé si, claro, tantos años, tantas camadas que no se debe acordar puntualmente de cada uno. Después le mandamos el video igual, así de nuestras caras ahora. Claro. Pero bueno, agradecerle. ¿Sabes qué me pasa? Estoy trabajando con exalumnos, así como el caso de Lalo y demás. Lalo ya no me dice profe, pero me pasa así, están trabajando otros que me dicen profe. Claro. Vamos a comer y todo y me siguen diciendo profe. Entonces, bueno, a mí me gusta, la verdad que es un honor, para mí es un honor que me digan profe y haber transmitido lo que sobre todo el medio me fue enseñando durante todos estos años. Profe Prina, le decíamos. Que cada uno sea mejor. Sí, porque perdí el nombre, yo soy Prina. ¿No? Claro. Era raro decirle, Carlos, es Prina para nosotros. Muchas gracias, de verdad, por estos minutos y por transmitir aquí en la radio Florencio Varela a todos los oyentes su pasión por la radio. Muchas gracias.
Lo mismo para ustedes y que pasen un lindo día también de la radio. Ahí está, Muchísimas muchas gracias. gracias. Y recuerden, ¿no? Chao, chao. Ir el mañana, 25 de agosto a las 20:30 horas, en la Botica del Ángel, Vivir en el Aire, homenaje a la radio. Ujú. Pueden acercarse allí, un espectáculo que realiza. También habló del tango, habló de la Claro. música y de Ujú. la pasión por la radio que nos transmite. Bueno, nosotros sobre todo, lo mencionamos siempre cuando ingresamos aquí a la radio municipal, de que habíamos tenido en particular varios docentes, pero uno de ellos fue Claro. Carlos Prina, Ujú. sobre todo en radio, en mi caso. Sí, en el mío redacción, más por el lado periodístico en mi Exacto. caso. Y la verdad que es Ujú. un honor poder hablar con él y charlar unos minutos. Y bueno, también invitarlo por primera vez aquí a la radio municipal. Ujú. Nosotros entonces, pasando 15 minutos de las 11 de la mañana, seguimos aquí hasta las 12 en el Magazine Cerca Tuyo.